Bien, algunas conclusiones, ¿no? Bueno, aquí voy a ser rápido porque ya no tenemos tiempo, pero las ideas son conocidas, ¿no? Para que la oración realmente vaya influyendo en la vida, primero, una primera idea fundamental es que la Eucaristía es el centro y raíz, famosa frase de San José María, pero que es muy coherente con todo lo que hemos visto, ¿no? Dijimos que la Eucaristía es la fuente de toda la vida de oración, por tanto, en particular, para que llegue al resto de la vida la oración, la Eucaristía tiene que estar ahí en el centro, ¿no? Digamos, dirigiéndolo todo, eso, centro y raíz tiene ese doble sentido, ¿no? Centro y al mismo tiempo fuente, ¿no? De donde brota todo. Segunda idea, la oración vocal y la oración mental, de las que hemos ido hablando, como alimento y caldera, que es otra expresión que usaba también San José María a veces, ¿no? Es decir, no se puede llegar a un espíritu contemplativo en el resto de la jornada si no hay verdadera oración, tanto vocal como mental. Y además, en la línea de lo que decía antes de que los santos no pierden, esto de aquí, no pierden lo ascético, esto se incluye aquí. Es decir, ningún santo se le ha ocurrido decir, bueno, como ya consigo ser contemplativo todo el día, ya no tengo que rezar el rosario, ya no tengo que ir a misa, ya no tengo que hacer media hora de oración por la mañana. No. Siguen haciendo eso, todo lo que hacían antes, ¿no? Aunque estén todo el día en oración, porque necesitan seguir alimentándolo, si no eso se apaga. Si no se apaga, sin la Eucaristía, sin la oración, digamos oración en sentido propio, luego no hay contemplación, en absoluto. El tema de la presencia de Dios. Algunos lo ponen como equivalente a decir, la oración en la vida, el que la vida sea oración, que la vida sea contemplación, es el ejercicio de la presencia de Dios. Eso no es exacto. Lo que pasa es que la presencia de Dios es camino para conseguir eso. Me explico. De entrada, presencia de Dios es una expresión no muy correcta, aunque es muy tradicional y es bueno usarla, porque presencia de Dios está dada ya, o sea, Dios ya está presente, o sea, no hay ningún problema, ¿no? El problema es ser consciente de que Dios está presente, que es distinto, pero bueno, eso es un tecnicismo. Entonces, no pretendo ser exhaustivo, pero pongo ejemplos clásicos, ¿no? Cuando se habla de presencia de Dios, enseguida hablamos jaculatorias, ¿no? Para mantener la presencia de Dios, jaculatorias, es decir, oraciones breves. Esto es antiquísimo también, salen los padres de la Iglesia, los monjes del desierto, frases breves que van alimentando la oración a lo largo del día. Como uno está haciendo otras cosas, no puede detenerse, ¿no? Entonces una jaculatoria es muy útil porque es destinada precisamente a acordarme de Dios o a decirle algo a Dios mientras trabajo. Pero ojo, tiene que ver con algo que dijimos antes. En la presencia de Dios o la contemplación no se gana a base de cantidad de jaculatorias. Jaculatorias son instrumentos, son un medio. Y de hecho, hay momentos en que la jaculatoria es más bien contraproducente. Perdón, pero si yo ahora mismo me dedico a decir jaculatorias, entonces no doy la clase, ¿no? Pero eso no significa que no tenga también que transformar esta clase en contemplación o en oración. De hecho, San José María a veces dice que las jaculatorias son unas muletas, y cuando uno ya anda bien no necesita muletas. Es decir, más, me atrevería a decir que así como he dicho que sin oración vocal y sin oración mental luego no hay contemplación, sí que puede haber contemplación sin jaculatoria, sin ninguna. Cero. Aunque la jaculatoria también es una oración vocal, ¿no? Es decir, pero en el sentido de que no solo, dicho mejor, no solo soy contemplativo cuando estoy diciendo jaculatorias, ¿no? Eso no es la presencia de Dios, ¿no? Es una aclaración importante. Y más todavía las llamadas industrias humanas, ¿no? Es decir, aquellos medios que me recuerdan la presencia de Dios. Ese es el sentido de las industrias humanas, recordarme la presencia de Dios. Evidentemente un cuadro de la Virgen, un crucifijo, me recuerdan la presencia de Dios. O esas otras que a veces también usamos, pero que tienen realmente que recordar. O sea, esa es su finalidad, pero desde luego tampoco sustituyen. O sea, estos son medios para, pero no son propiamente la presencia de Dios. Bien, esto ya sé que está un poco deslavazado, pero como el tiempo nos apremia, simplemente voy diciendo ideas que son un poco sueltas, ¿no? Ya me gustaría explicarlo mejor, pero... otra forma de enfocar el tema de la oración y vida es, que es muy clásico también y viene desde los primeros escritores cristianos, es la oración continua, ¿no? Y claro, ¿de qué se trata? Pues de que lo que hago en la misa, en la oración mental, etcétera, lo esté haciendo todo el día.
Entonces, eso al principio planteó algunos problemas, porque algunos se lo tomaban al pie de la letra, y decían, bueno, entonces tengo que estar todo el día rezando oraciones vocales, oración mental, por lo tanto no puedo trabajar, no puedo comer, no puedo dormir, ¿no? Entonces, claro, eso se veía absolutamente inviable, ¿no? Algunos hacían trucos absurdos porque no soluciona, que es nos turnamos, sí, pero entonces no rezáis otros distintos, ¿no? Ya Orígenes, que es uno de los más antiguos que se dedica a estas cuestiones y muy listo, se da cuenta de la clave, y luego otros lo han ido desarrollando, que es el deseo, el amor en el fondo, ¿no? Que eso es compatible con cualquier situación. Esté donde esté, haga lo que haga, aunque tenga todos los sentidos, la mente, el corazón ocupado en otra cosa, puedo al mismo tiempo estar deseando a Dios y amando a Dios y haciendo aquello por Dios, ¿no? Hay un texto muy clave en esto que es de Santa Catalina de Siena, o mejor dicho, de Dios Padre hablando con Santa Catalina de Siena, para ser exactos, ¿no? Le dice, una partecica de esto lo cité ya: ves por tanto que la oración perfecta no se adquiere con las muchas palabras, sino con afecto de deseo, elevándose a mí por el conocimiento de sí misma, condimentando lo uno con lo otro. Entonces, aplicando esta idea de que la oración es deseo, saca esta conclusión, ¿no? Pues bueno, esto es lo que cité. Pues porque el santo deseo, la buena y santa voluntad es oración. Así, permaneciendo el alma en ese deseo y voluntad, se mantiene en continua oración. Esta frase, en su sencillez, es la mejor que he encontrado yo sobre este tema. Porque fíjate, dice permaneciendo, o sea, empalmamos con lo de antes, en la misa, en la oración mental, en las oraciones vocales, en el rosario, etcétera, o incluso en las jaculatorias. Yo le manifiesto al Señor mi deseo y mi voluntad. Entonces, la oración continua es aguantar ese deseo, ya está, que ese deseo permanezca. Pero no es necesario hacerlo explícito. En la oración lo hago explícito, lo transformo en palabras. En el resto de la vida está implícito en lo que hago, pero el deseo no se pierde. Yo puedo estar haciendo otra cosa y deseando al mismo tiempo eso. De hecho, eso pasa también con el amor humano. Evidentemente, una persona enamorada puede estar trabajando con toda intensidad, pero no pierde en el fondo la referencia a la persona amada. Incluso aunque no lo piense, o sea, no hay que pensar, el deseo va más allá del pensar, porque si estoy trabajando en algo que exige mucha concentración, tengo que pensar en eso. No puedo pensar en Dios. O sea, no estamos hablando de pensar, porque si pienso en Dios, entonces no pienso en el problema de matemáticas. Bueno, hay gente que es capaz de pensar en 3 cosas, pero esos son genios, ¿no? Los que no somos genios tenemos que pensar en una sola cosa, ¿no? Entonces, por tanto, la permanencia, aguantar el deseo, continuar el deseo, ¿no? Bien, esto en parte ya lo he dicho antes, pero aquí ya son aspectos de esa relación oración y vida, ¿no? La oración tiene que estar unida a la mortificación, no solo por lo que decía yo antes de las 2 alas, sino la otra frase genial de San José María: la mortificación es la oración de los sentidos. Es decir, la verdadera mortificación es oración porque expresa, con un acto que cuesta sacrificio, la relación de amor. Es otra forma de expresar la relación de amor. O sea que en el fondo lo de las 2 alas, quizá tiene razón el del ala delta, ¿no? En el fondo es una, pero insisto en que quiere en medio. Otra idea, la oración con el comportamiento moral. Esto habitualmente lo desarrollo más porque es un tema que me preocupa, porque además se han dado casos, ¿no?, sorprendentes, ¿no?, de personas que parece que tienen una vida interior espectacular, maravillosa, y de repente un pufo moral horroroso, ¿no? Una injusticia flagrante, lo que sea, una infidelidad enorme, y bueno, ahí puede haber un problema médico también y psíquico, ¿no? Pero eso bueno, es algo que ha ido saliendo, pero que este es un buen momento para recordarlo. Es un signo claro de que no es verdadera vida interior. O sea, que toda esa oración es una pantomima, vamos, en el fondo. Porque una persona con un comportamiento moral grave, tal, que no es compatible, vamos, sencillamente no es compatible. Otra cosa es el pecador, que se da cuenta, se arrepiente, se confiesa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que su conciencia no se da cuenta de la barbaridad moral que está haciendo. ¿Cómo va una persona a tener vida interior, a hablar con Dios todos los días y que en ningún momento se dé cuenta de que Dios no quiere eso? ¿Me explico lo que me estoy refiriendo? En el fondo es el fariseo de la parábola. O sea, esto tiene que ver con el fariseo de la parábola. Pero como se da, y ha habido algún caso, además, que ha salido en la prensa más que notable, pues esto hay que estar atentos, ojo, porque a veces...
Lo más elemental a veces nos olvidamos. Bien, oración y apostolado ya hemos visto, al hablar de la Iglesia, pero es otro aspecto de esto, ¿no? O sea, también en el fondo acaba siendo lo mismo, aunque en la práctica son dos cosas distintas, pero la verdadera oración lleva a un apostolado más intenso y ella misma es apostolado, como ya hemos dicho. Tiene una eficacia, ¿no? Oración y vida ordinaria, trabajo y oración. Aquí aprovecho para decir una cosa. Lo que he dicho antes de acción y contemplación, tradicionalmente, es decir, desde Orígenes, que es el primero que lo plantea, pasando por San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, hasta prácticamente San José María, bueno, sin prácticamente, siempre se referían a esto: oración y apostolado, contemplación, acción. Es decir, veían el problema de la acción. El problema era, por ejemplo, San Agustín, que lo plantea muy claramente. Él tenía vocación monástica, pero le nombran obispo. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿No? Entonces, así, es un problema personal. Es decir, bueno, ¿cómo hago para seguir siendo contemplativo en medio del ajetreo de un obispo que es bastante notable, ¿no? Y entonces él va sacando todas estas ideas de Marta y María, tal, para mostrar cómo se puede ser contemplativo mientras predico, mientras atiendo a la gente, mientras organizo la diócesis, mientras escribo libros, o sea, siempre con un trasfondo pastoral, ¿no? Apostólico, ¿no? Entonces, esa es la idea clásica. En cambio, San José María es realmente el primero, luego ha habido otros, pero a mí me parece, eso habría que estudiarlo a fondo, pero da la impresión de que es el primero, que plantea la tercera pata, que es no solo el binomio oración-apostolado, sino oración y vida ordinaria, sobre todo trabajo, que es donde él más insiste, ¿no? Que el trabajo sea oración, y curiosamente eso es lo que pasa en la escena de Marta y María. Es curioso, porque todos usan la escena de Marta y María, pero Marta no está haciendo apostolado, está trabajando. Bueno, el trabajo es apostolado, porque luego, eso iba a continuación, ¿no? El trinomio acaba siendo un círculo, ¿no? O sea, quiero decir que la idea tradicional era oración y apostolado, hacer compatible oración y apostolado, y por tanto que sea contemplativa toda la labor, ¿no? San José María añade, eso por supuesto, de hecho usa otra expresión muy gráfica, el apostolado es la sobreabundancia de la vida para adentro, ¿no? Que tiene que ver con esto. Pero él dice también, trabajo y oración, el trabajo acaba siendo oración, la vida ordinaria acaba siendo oración, y trabajo y apostolado. Con lo cual son tres combinaciones, no solo dos. Y entonces la idea es exactamente la misma, la fundamentación es la misma, pero con una consecuencia nueva muy importante. Explicable porque la espiritualidad clásica estaba pensando más en el sacerdote y en el religioso que en el laico, ¿no? Aunque también se dirigía a laicos, pero en fin, el prototipo era ese, ¿no? Esto es coherente con la visión que tiene San José María de ampliar el espectro a todos, ¿no? Entonces, esta pieza era imprescindible, ¿no? Pero también se ve lo de que el Evangelio es nuevo y viejo al mismo tiempo, ¿no? Una idea que está claramente en el Evangelio, pero que no se había descubierto hasta ese momento, ¿no? Bien, y no sé si queda algo más. Bueno, sí, como consecuencia de lo anterior, que no hay que olvidar este otro aspecto, ¿no? Que ya es más fino, pero que la oración acaba influyendo en todo, precisamente vía trabajo y vida ordinaria, es decir, no solo en la persona que trabaja, sino la cultura que se hace cristiana, la ciencia que se hace cristiana, el arte que se hace cristiano, que eso ha sido así históricamente, y es un reto que tenemos ahora nosotros para volver a hacer, que no quiere decir que solo pintemos vírgenes, y eso ya se entiende, ¿no? O sea, Miguel Ángel pintaba vírgenes, pero pintaba también cosas profanas, pero con sentido cristiano. Es decir, y otros artistas clásicos que eran de verdad cristianos, ¿no? O lo mismo la ciencia, por ejemplo, ahí, el descubridor del Big Bang, que eso por ahí no se dice, es una injusticia. El descubridor del Big Bang es un sacerdote católico belga, Lemaitre, y él tiene unas frases muy bonitas sobre esto, como su fe y la ciencia, cómo influye todo, ¿no? Él es el descubridor del Big Bang, el primero que plantea la teoría del Big Bang, y eso, era un sacerdote católico y buen sacerdote, pero también físico y muy listo, ¿no? Entonces, pues eso, una ciencia que es cristiana, pero sin dejar de ser ciencia, ¿no? Y así todo, ¿no?